Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Este domingo 20 de mayo, el mundo judío celebra el Día de Jerusalén. Es un día muy importante porque no solamente estamos celebrando la capital de Israel, la capital indivisible de Israel, sino que estamos celebrando lo que significa Israel para el mundo judío y para el mundo en general. Hablemos un poco sobre los orígenes de Jerusalén. La Torá nos cuenta la primera referencia interpretada y comentada por Midrash, por la tradición oral. Habla de un lugar donde existía un rey que se llamaba Melquisedec. Normalmente se traduce algo así como rey de rectitud, algo así, ¿no? O mi rey de rectitud. Un sacerdote, él era considerado uno de los hijos segundo hijo, si lo tengo claro, segundo o tercero, entiendo que es el tercer hijo, de Noé. Shem. La tradición oral nos dice que Melquisedec era Shem, y que ya como hemos comentado en el blog Dios como Amor al referirnos a la Parashá Noah, hemos dicho que de los tres hijos que tuvo Noé, Shem, Ham y Jafet, los tres, cada uno representa una cualidad específica, y en el caso de Shem representa el sacerdocio, que posteriormente, según nuestra tradición oral, fue pasado a Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, nuestro padre Israel. En otras palabras, el Midrash considera, la tradición oral considera que Melquisedec era un Cohen, era un sacerdote, y de hecho había una relación, la narra la Torá, entre él y Abraham Avinu, y la tradición oral también nos cuenta que Yitzhak Avinu y Jacob Avinu, nuestros patriarcas Yitzhak e Israel, estudiaron con Melquisedec, con Shem, y con su nieto Eber. De hecho, una de las fuentes midrashicas indican que la palabra hebreo, Ivrit, viene de Eber, o uno de los significados o de los orígenes del vocablo hebreo, Ivrit, es algo así como de Eber, o como una característica de Eber. En este caso, la característica estaría relacionada o está relacionada con el sacerdocio, o sea, con la función que cumplía Eber. Esa función fue, como ya dije, pasada, traspasada, heredada, legada a Israel y sus descendientes. Entonces, Melquisedec reinaba en una ciudad que se llamaba Shalem, que algunos la traducen también como Shalom, algo así como una ciudad de paz. En la ciudad de paz, el rey era este sumo sacerdote, que era rey y sumo sacerdote a la vez. Entonces, el primer nombre que tenemos, de acuerdo a nuestra tradición oral de Jerusalén, es Shalom. Muy significativo porque Shalom, como ya hemos indicado, muchos de ustedes seguramente ya lo saben, significa muchas cosas. Significa eternidad, significa paz, significa completación, significa todo lo que trasciende como cualidad humana con relación a lo eterno, en este caso con relación al Creador. En otras palabras, la palabra Shalom no puede estar divorciada, separada del Creador. De hecho, uno de los nombres de Hakadosh Baruj Hu, de Hashem, es Shalom, precisamente. Entonces vemos que
este lugar, esta ciudad que amamos, que llevamos en nuestro corazón, en la que añoramos vivir cada año, todos los días, Jerusalén, su raíz, su origen inicial, primigenio, es Shalom, Shalem. La segunda referencia que tenemos, ya no del nombre, sino del lugar, que de hecho hay otras referencias, es que en el sitio donde se construyó el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén, ocurrieron varios sucesos, varios acontecimientos supremamente importantes que de hecho van a definir la identidad, la razón de ser, lo que significa Jerusalén. Lo primero, el Midrash nos cuenta que el sitio del templo era donde estaba el árbol de la vida, nada más y nada menos. Entonces, de manera, por decirlo así, simbólica, este árbol estaba conectado directamente con el Ein Sof, el creador, donde está Hashem, lo que normalmente se llama los cielos, o algo supraterrenal. El Zohar nos cuenta que hay un rayo que sustenta, que proviene del creador, que sustenta toda la creación. Y el punto focal, el ancla, el punto donde se sostiene este rayo que sustenta toda la creación, es el sitio del templo de Jerusalén, específicamente el sitio donde estaba el arca de la alianza. Entonces, esa es la primera referencia que tenemos de Jerusalén. Allí, como nos cuenta la Torá y nos cuenta el Midrash, Adán Rishon, Adán, el primer hombre, realizó sus primeros sacrificios al Creador en ese mismo lugar, al lado de lo que estaría el árbol de la vida. Sus hijos, Caín y Abel, igualmente hicieron ofrendas en este mismo lugar. Era el lugar donde traía sus ofrendas, como posteriormente ocurriría en el futuro con Am Israel y el templo. Tercera referencia, probablemente hay otras, pero las esenciales son las que vamos a mencionar, es que Noé, después del diluvio, cuando las aguas se dieron y empezó la tierra a secarse, él hizo un sacrificio, trajo una ofrenda al Creador para agradecerle el hecho de que él y su familia habían sobrevivido el diluvio. Este sacrificio fue hecho exactamente en este mismo lugar. La próxima referencia que tenemos, que es esencial, clave, fundamental, primordial, definitiva, para Am Israel, para nosotros como judíos, para nosotros como identidad, es la quedada de Abraham Avinu con Yitzhak Avinu. Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham: quiero que me hagas una ofrenda, quiero que me ofrendes a tu hijo, ofrendas a tu hijo en este lugar que yo te voy a indicar. Es el mismo lugar, cuenta el Midrash, donde ocurrió todo lo que hemos mencionado anteriormente. Digo que es esencial porque es allí donde nuestro ancestro, la raíz de nuestro ancestro Abraham, Yitzhak, Israel, especialmente Yitzhak en este caso, es cuando se verifica, por decirlo así, se confirma el pacto entre Akadosh Baruj Hu y Abraham, que es el mismo pacto que tiene el Creador con su pueblo, que es Israel.
Ahora, después de lo que ocurre en la Akedah, en la atadura de Yitzhak, en un altar, en ofrenda perfecta, como el mismo Creador la llamó, Abraham Avinu, en vista de la generosidad infinita y el amor del Creador hacia él, hacia su hijo, hacia Abraham Avinu, hacia su hijo y hacia nosotros como sus descendientes, Abraham Avinu tiene una visión profética en este lugar, ¿verdad? Después de la ofrenda de su hijo, él se da cuenta de algo, él llega a una conclusión. Y la frase que dice después de ofrendar el cordero que estaba a un lado de este lugar para ofrendárselo al Creador, Abraham Avinu dice: este lugar yo lo voy a llamar Hashem Yireh, Hashem aparecerá o Hashem verá. Hemos dicho en otros comentarios que la raíz lingüística de ver y aparecer es lo mismo, y aparecerse. Entonces, se refiere en este caso el significado profundo, el significado interno, por decirlo así, de esta declaración de nuestro padre Abraham es que en el futuro, por eso mencioné que se trataba de una declaración profética, el Creador aparecerá en este lugar, se va a presentar, lo vamos a ver, y de hecho él verá, él aparecerá y nosotros lo veremos, como lo confirma posteriormente el profeta Isaías y otros profetas cuando dicen que nosotros vamos a ver con nuestros ojos el retorno del Creador a Sion, a Jerusalén, a su morada, que es el templo de Jerusalén. De hecho, rezamos todos los días, recitamos una brajá, una bendición específica en torno al regreso de Hakadosh Baruj Hu a Jerusalén. Posteriormente nos vamos a referir a ese regreso. Obviamente no es un regreso, o sea, lo vamos a ver, pero hay que entenderlo. Tenemos que asimilarlo de una manera mucho más extensa, mucho más profunda que ver a alguien, entre comillas. Hakadosh Baruj Hu no es alguien que se aparece al que podemos ver. Posteriormente vamos a hablar de eso, que es esencial, entre otras cosas, porque es parte de lo que significa Jerusalén. Posteriormente, la siguiente referencia que tenemos de Jerusalén, y de este sitio en específico, en particular, que es el sitio donde está ubicado el templo de Jerusalén, es el sueño de Jacob Avinu, nuestro padre Israel, cuando sueña con la escalinata que va del cielo a la tierra, perdón, de la tierra al cielo, y de hecho del cielo a la tierra también, pero específicamente la referencia es de nosotros hacia él. Por eso es bueno hacer la aclaración. Él duerme sobre ese lugar, presencia al Creador, o sea, ve la conexión. La escalinata obviamente es una referencia a lo que es una conexión, o sea, no solamente es un medio, una escalera es un medio a través del cual subimos y bajamos, sino que en sí es una conexión. Es muy importante este detalle, porque esa es la conexión que nosotros tenemos con el Creador en relación a nuestra, o sea, en conexión con nuestra relación con Él. O sea, nosotros estamos relacionados con Él porque hay una conexión, hay un nexo. O sea, no es una relación de negocio, no es un contrato, es una unión, es algo que está unido. Nosotros y Él estamos unidos, y el punto de unión entre nosotros, Israel, y el Creador es este lugar, que es el templo de Jerusalén, y que es Jerusalén en particular. Entonces, vemos que ese en el futuro sería el lugar donde
se construiría el templo de Jerusalén. Entonces, haciendo un pequeño recuento, un pequeño repaso, por decirlo así, concluyendo lo que hemos dicho, vemos que la trascendencia de este lugar sobrepasa los límites, realmente los límites de nuestra comprensión. O sea, estos sucesos que se dieron, estos sacrificios que se dieron a través de la historia en este lugar, estos acontecimientos que tuvieron lugar ahí, definen lo que somos nosotros, definen nuestra conexión con el Creador. O sea, no es un lugar accidental, es un lugar geográfico, pero sobre todo tengamos en cuenta de que la ubicación referencial geográfica, que es nuestro país, que es nuestro pueblo, que es nuestra nación geográficamente, representa nuestra conexión con el Creador. Por eso es importante Jerusalén. Ya lo sabemos, nuestros profetas se refieren ampliamente a lo que representa Jerusalén. De hecho, mencionaba anteriormente que en la tefilá, en los rezos diarios, nos referimos en varias ocasiones a Jerusalén, a la reconstrucción de Jerusalén. Pero anteriormente, cuando estamos a punto de entrar al Kiryat Shema, hacemos una referencia a la salida de Egipto. El Creador nos rescata de Egipto, nos saca para introducirnos, traernos a la tierra prometida. Y hay un versículo que dice: nos trajiste para plantarnos en tu tierra, en el santuario que tus manos han creado. Por cierto, tomado de una referencia, tomado de uno de los salmos de David. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de que este lugar es del Creador y fue creado por Él. Sus manos lo hicieron. Ahora, ¿cuáles son sus manos? Nos hemos referido en varias ocasiones que todo lo que Hakadosh Baruj Hu hace con relación a su Creador está motivado por su amor. Todo lo que hace lo hace porque nos ama, ama su creación. Y hemos dicho muchísimas veces, lo seguiremos repitiendo, que nuestro amor es la reflexión, el amor como lo entendemos en la conciencia humana, es la reflexión del amor de Dios. Y, por lo tanto, es nuestro nexo común con el Creador. A través de amor es que nos comunicamos con Él. No hay otra manera. No hay otra manera. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que vivamos una vida en la que todo esté motivado por el amor. Y esa motivación nos la dicta, nos la enseña la Torá. Hay una manera de amar y la manera nos la enseña la Torá. Y eso es lo que a nosotros nos identifica como judíos. Estas enseñanzas tienen que ver con nosotros, no tienen que ver con las naciones. Las naciones aprenden de esto a través de nosotros, porque fue a nosotros a quienes se nos legó esto de lo que estamos hablando. Entonces vemos que la trascendencia de Jerusalén para Israel y para el mundo judío es más allá, está más allá de lo que podemos imaginar, de lo que podemos concebir ideológicamente como pueblo, como política, como filosofía, como tradición. Es mucho más allá de lo que es. Por eso es importante que celebremos la independencia de Israel. O sea, cuando el ejército, la Fuerza de Defensa de Israel en el año 67 recuperaron Israel. Fue una recuperación porque ya era nuestra. Israel no existe. Perdón, Jerusalén no existe sin el mundo judío. Es imposible. Es imposible. Sería un lugar como cualquier otro en el resto del planeta. Este lugar tiene sentido y tiene razón de ser siempre y cuando tenga que ver con nosotros. Nosotros somos los que le damos sentido a Jerusalén. No son los musulmanes, ni son los cristianos, ni ninguna otra religión. ¿Por qué? Porque la Torá nos dice específicamente, el Tanaj, la Torá, nuestra tradición oral, la historia, nos está diciendo que nosotros somos quienes ocupamos y heredamos esta tierra. Nos pertenece a nosotros. Y no tanto que nos pertenezca como el hecho de que la razón de ser, vuelvo y repito,
que tiene Jerusalén es Israel. No hay otra razón. No la hay. En ninguna parte de ninguna religión, de ninguna historia, hacen referencia a esto. Absolutamente ninguna. Entonces no hay ninguna base histórica, ni religiosa, ni teológica, ni ideológica, ni de ningún tipo, para que ninguna otra nación, ninguna otra ideología, ninguna otra creencia, ¿no?, clame o reclame a Jerusalén como parte de su herencia. No existe. No existe. No existe. Eso lo tenemos muy claro. Los musulmanes recibieron su Corán en la Meca, en otra parte. En fin, Jerusalén no tiene nada que ver con ninguna religión, absolutamente, excepto con el judaísmo. Eso lo tenemos que tener claro y es lo que tenemos que celebrar. Se me olvidó un detalle cuando mencioné que Abraham Avinu, después de la queda, dijo: Hashem se aparecerá, Hashem verá. Se encuentra en Midrash que Abraham Avinu dijo: bueno, yo llamaré a este lugar Hashem verá, Hashem se aparecerá. Ese era el nombre que él quería, ¿no? Sin embargo, admitió, reconoció que ya el lugar tenía un nombre, que era, como habíamos mencionado anteriormente, era Shalem. Entonces él dijo: bueno, para no crear conflictos ni divisiones ni nada de esas cosas, y reconociendo obviamente el origen inicial de Jerusalén, que es paz, uno de los nombres de Hashem, cuenta el Midrash que decidió unir las dos palabras, Yireh, ¿no? Hashem se aparecerá, en paz, en Shalom, Jerusalén, ¿no? O sea, la paz del que va a haber, en este caso obviamente es quien más sino Hakadosh Baruj Hu. Entonces de ahí, para terminar la parte histórica, la parte de la tradición oral sobre el origen de Jerusalén, ese es el nombre, Yireh Shalom. Entonces, volviendo ya a la parte a la que llegamos, que es la parte de nuestra identidad, refiramos a la segunda parte del comentario, que era lo que inicialmente dije que hablaría posteriormente, y es lo que significa. Ya bastante hemos dicho con lo que significa Jerusalén. Yo creo que sería algo redundante seguir diciendo algo más, por más que eso no hay realmente. Pero vamos a tomar la parte, el significado profundo, el significado trascendente, el significado interno, el significado oculto que no se ve, que nadie, inclusive muchos de nosotros judíos, no lo vemos. Es lo que significa Jerusalén. Ya lo hemos dicho en muchos comentarios de nuestro blog, nos hemos referido a eso, nos seguiremos refiriendo. Jerusalén es la parte más elevada de nuestra conciencia, y por elevación estamos hablando del conocimiento más sublime que podamos tener, que la conciencia humana pueda captar. Ese es Jerusalén, y especialmente el templo. Es interesante que el primer rey del que se tiene data, del que se tiene conocimiento en la Torá, era un sacerdote. Entonces vemos que la conexión de que Hakadosh Baruj Hu, la Torá, quiere que Am Israel, que Israel sea una nación de sacerdotes, ¿no?, y la luz del mundo. Hay una referencia, hay una conexión entre el sacerdote que representa a Melquisedec y nosotros, y de hecho Hakadosh Baruj Hu está haciendo referencia a ese sacerdocio. Y ya hay algo plantado en este lugar que tiene que ver con sacerdocio, entendiendo el sacerdocio como la conexión supra consciente, o sea, más allá de lo que normalmente entendemos con los sentidos, de lo que es nuestra conexión con el Creador. Por eso es importante el templo de Jerusalén, y por eso es importante el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, por eso es importante los Levíim, por eso es importante que la Torá diga que nosotros, que Hakadosh Baruj Hu quiere que nosotros seamos una nación de sacerdotes. O sea, está claro. ¿Por qué? Porque Él quiere que esa conexión sea permanente, no sea temporal. El sacerdocio del templo de Jerusalén
es nuestra realización de nuestra conexión permanente con el Creador y obviamente con su amor. Cuando decimos con su amor nos estamos refiriendo a lo que Él quiere que nosotros hagamos, que era un misbot, básicamente, el estudio de la Torah y realizar los mandamientos. Eso es lo que Él quiere que hagamos, ese es el amor. Y de hecho lo vemos, porque todo lo que tiene que ver con los mandamientos tiene que ver con actos que tienen que relacionados con amor. Los 248 mandamientos positivos son positivos, y los 365 negativos son negativos en el sentido de que protegen, salvaguardan la ética del amor, los principios del amor, el fundamento, la función que cumple el amor como solidaridad, como sustento mutuo entre el pueblo y entre todo lo que existe. Entonces, entendamos Jerusalén no solamente como la capital de Israel, no solamente como el sitio geográfico. Tenemos que entenderlo como nuestro mayor conocimiento del Creador en nosotros, con nosotros. Eso es muy importante. Ese es el Jerusalén que tenemos que celebrar. Y es el Jerusalén que vamos a reconstruir, que el Creador promete que va a reconstruir, pero nosotros tenemos que dar el primer paso para reconstruirlo, para que ocurra. Ya dimos el primer paso en 1967 y tenemos que seguir reconstruyendo la ciudad unificada, porque ya sabemos que Jerusalén representa una conciencia. La conciencia no puede estar dividida, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado, lo hemos indicado, lo hemos repetido muchísimas veces. Nosotros no podemos vivir con el enemigo dentro de casa, y menos dentro de la conciencia. Imposible, no se puede. No, tenemos que reconstruirla en lo que representa, que es unidad, hermandad, amor entre todo Am Israel, Ahavat Israel. Ese es el fundamento. Así vamos a reconstruir el templo, así nos lo recuerda, nos lo anuncia, nos lo explica y nos lo indica el Rambam Maimónides. Vamos a reconstruir el tercer templo a través de Ahavat Israel, a través del amor que tenemos que tener unos con otros. Entonces, celebremos el día de Jerusalén en la unión que representa Jerusalén en nuestra conciencia, como pueblo, como individuos y como pueblo. Muy importante. Entonces, ese es el mensaje para celebrar el día de Jerusalén. No estamos en Jerusalén, estamos en Haifa, pero nuestro corazón está allá. Así que, y también recordemos que Jerusalén está dentro de nosotros, está en lo más elevado de nuestra conciencia, siempre. Y que eso es lo que nos hace, lo que nos identifica como judíos, y eso es lo que nos une, nos conecta con el Creador. Feliz día de Jerusalén. Y hasta la próxima.